Bueno, eh, arrancamos otra de estas sesiones donde hacemos un intercambio de las cosas que hacemos en pediatría y adultos, así que la charla la abordé como para ambos interlocutores. Antes, para aclarar, no hay ningún conflicto de interés, o sea, yo no trabajo para ninguna de las empresas que vamos a nombrar. Nosotros arrancamos con el monitoreo de sedación, o sea, de hipnosis, con el BIS, hace debe ser más o menos un año y medio, y después adquirimos con equipos prestados de algunos de ustedes, de adultos, y otros de anestesia, y después ya adquirimos equipos propios de Sedline, así que todo lo que van a ver de ejemplos va a ser de Sedline o de Máximo, porque los que tenemos acá en la unidad. Dicho esto, continuamos. La charla la llamé monitoreo anestésico, un poco para provocar, para compararnos un poquito más a los anestesistas. Nosotros no hacemos algo tan distinto a lo que hacen ellos, y capaz tenemos que empezar a mirar cómo ellos monitorizan y qué estándar de cuidado tienen durante el proceso anestésico del procedimiento quirúrgico o de imágenes o el que sea. Entonces, si el uso de monitoreo es un estándar de cuidado para algunos colegas, nosotros que no diferimos tanto, solamente nuestra diferencia es que la perpetuamos en el tiempo, quizás tengamos que abordar un poquito más en capacitarnos e informarnos sobre el uso de estos monitoreos. Entonces, el monitoreo anestésico a propósito para pensar esto con un abordaje complejo de lo que es el cerebro y su función. Es un lugar que a nosotros tanto no nos gusta meternos, entender capaz fisiológicamente cómo funciona, cómo es el sueño, a dónde actúan las drogas que nosotros usamos para lograr nuestros objetivos, y capaz tengamos que embarcarnos en empezar a entender, no en tanto detalle qué receptor actúa cada droga, pero sí el mecanismo y para qué usamos los monitoreos. Así que entendiendo esto, les propongo que empecemos a abordar esto como si fuéramos anestesistas, por lo menos en estas dos primeras diapositivas, en donde el objetivo de la anestesia es tratar 5 componentes, algunos con nido a nivel cortical y otros con nido a nivel subcortical, para empezar a nosotros a diferenciar las cosas y entender al proceso de analgesia y sedación como dos aspectos diferentes, y también los relajantes musculares. Entonces, estos 5 componentes del objetivo anestésico son la hipnosis, o sea, que los pacientes no tengan conciencia del entorno; amnesia, pacientes que no tengan recuerdo de lo que está pasando, y eso tiene sustento a nivel cortical; que no tengan movimientos. En algunos momentos el cirujano pide que el paciente esté quieto, y eso es algo subcortical, con lo cual nosotros, teniendo abolido la corteza, los movimientos periféricos o centrales los va a seguir teniendo, con lo cual tengamos que hacer uso de relajantes y monitorizar eventualmente el impacto de esa droga. Evitar la respuesta al estrés, y la respuesta fisiológica al estrés tiene impacto directo en el CIRS postquirúrgico, en la activación de citoquinas, cortisol y toda la respuesta hormonal que viene atrás de un insulto quirúrgico. Y por último, evitar que los pacientes tengan dolor. Dolor no es la mejor palabra. Vamos a empezar a hablar de nocicepción, y dolor no es la mejor palabra porque es algo subjetivo, es una percepción subjetiva. Entonces, si lo tenemos con hipnosis, dolor en sí mismo el paciente no va a tener, pero sí va a tener la respuesta fisiológica al dolor, y a eso lo vamos a llamar nocicepción. Entonces, vamos a concentrarnos, para acotar un poquito la charla, en dos de estos componentes: la hipnosis y la nocicepción en terapias intensivas. Ahora sí, vamos a lo que más nos gusta a nosotros: monitoreo de la hipnosis o de la sedación en unidades críticas. Como les dije antes, nosotros contamos acá en el hospital con las dos empresas, con BIS y con Sedline. Ahí abajo están los limitantes del año para los que sean pediátricos. Si bien los fabricantes te dicen más de 6 meses para BIS y más de un año para el Sedline, se pueden usar en pacientes más chicos, solo que no va a tener el espectrograma, que ahora vemos bien qué es, tal cual como se ve en el cerebro adulto, porque hay un desarrollo que todavía no tiene, unas ondas que no desarrollaron, con lo cual para el espectro no te va a servir, pero sí podemos ver no tenerlos sobresedados, que también es un montón. Así que se puede usar, pero entendiendo que solo vamos a hacer diagnóstico de sobresedación.
El BIS, el hospital solamente adquiere sensores unilaterales, frontal y temporal, y el SedLine tiene la diferencia que el sensor que viene es bilateral, o sea, bifrontal, bitemporal. Pros y contras de cada uno de estos, nosotros por comodidad y porque tenemos una valoración más global, estamos usando ahora exclusivamente el SedLine. Pantalla exactamente lo mismo con distintas formas. Tenemos en ambos lados el electroencefalograma, perdón, de 4 canales, te muestra cada una de las ondas que sensa los 4 sensores del SedLine, y el BIS tiene una sola condensada, que esto tendríamos que empezar a aprender a leerlo como si fuera un electrocardiograma, empezar a entender las ondas que actividad eléctrica representan. Después tienen su valor, el BIS tiene un rango, y está ahí abajo, entre 50 y 40, es anestesia general, menos de 40 es una hipnosis muy profunda, entre 80 y 60 una sedación ligera, 100 pacientes despiertos. El SedLine tiene el PSI, el Patient State Index, con otro algoritmo, con lo cual el valor es distinto, pero es básicamente lo mismo, solo que con otros números. Anestesia general entre 50 y 25, hipnosis profunda menos de 25, y entre 50 y 75 sedación o hipnosis ligera. Y como ven, ambos tienen el espectrograma. Para tenerlo en el BIS, ustedes van a tener que, cuando quieran usarlo, van a tener que actualizar el software, porque los que tienen no está actualizado, entonces el espectro no se los muestra. Pero es cuestión de llamar a la empresa que les actualice el software y lo van a poder tener también en el BIS, el espectrograma. Unilateral, ¿no? Porque nosotros tenemos sensor de un solo lado. El SedLine tiene el bifrontal y ya viene de fábrica con esto actualizado. Seguimos. BIS, un poquito entendiendo qué nos muestra el monitor, el score que ya hablamos, que este es un algoritmo propio con sus números objetivos, la calidad de la señal, para que sea confiable tiene que tener mínimo entre 3 y 4 barras, la actividad del electromiograma, esto es importante mirarlo porque si tiene mucha actividad muscular, interfiere con el sensor del electroencefalograma y eso hace que el resultado del BIS no sea tan confiable, así que menos de uno de estos cuadraditos pintados. La tasa de supresión, cuando tenemos pacientes con sedaciones con hipnosis muy profunda, tenemos que tener menos de un 10, un 20% de tasa de supresión, tendríamos que ir a 0 y a menos de 10 seguro. La onda condensada del electroencefalograma y abajo la matriz de densidad espectral, que ahora más adelante terminamos de verla. En la pantalla del SedLine, en el máximo, tenemos los 4 canales, o sea, no tenés el electrocondensado. Tenemos, ustedes por lo que vi, o el paciente que vi, lo ven con el analógico, que es como un relojito de velocidad, y ahí tienen el mínimo y el máximo, entre 25 y 50, y si está o no dentro. Creo que de esta visión se pierden por lo menos la tendencia, que capaz estaría bueno verla, que es este continuado en el tiempo, de dónde viene el paciente. Esta es una foto de un momento, y acá tenemos una tendencia. Que ahora vemos en la próxima diapo que tiene acá unos colores, azul, verde y amarillo o anaranjado, ahora vemos qué es. Y acá está la expresión del PSI, que es el score de ellos. Y acá está el espectrograma, que también te dice y te aporta el efecto de la droga si está teniendo impacto en la actividad eléctrica. Esto es lo que le decía antes, que el beneficio de tenerlo así es verlo en el tiempo y la tendencia de nuestro paciente, si tuvo algún despertar, si fue algo secundario, algún estímulo transitorio, o está inadecuadamente sedado, o si bien estar sobresedado y el estímulo hizo que entre en plano en realidad. Entonces acá tenemos el tiempo, acá tenemos la variación en el tiempo de este PSI. En azul está cuando el paciente está por valores inferiores a los estándar, que es entre 25 y 50, o sea, en condiciones normales estaría sobresedado. El verde es el rango objetivo entre 25 y 50, y mayor a 50, o sea, cuando está fuera de plano o con hipnosis ligera, depende de lo que uno busque, lo vamos a tener de color anaranjado. Y este es el valor condensado de la interpretación del electroencefalograma. Y acá vamos a lo entretenido, que es el espectrograma. El espectrograma, es la frase que está ahí arriba, es analizar en un gráfico bidimensional la potencia, o sea, qué tanta actividad hay de las frecuencias del electroencefalograma de nuestro paciente en las distintas ondas, que son delta, teta, alfa y beta. Entonces, si uno lo mira plano, no el condensado que es este, tenemos la frecuencia en hertz, la potencia, o sea, qué tanta actividad hay, te lo codifica por color. Colores fríos tiene muy baja actividad, colores rojos o cálidos son
más actividad. O sea, acá tiene poca actividad de la delta y si está acá arriba tiene mucha actividad de la onda delta. Y así con cada frecuencia. A frecuencias bajas y a frecuencias altas se llaman de una manera cada una de la actividad eléctrica. Esto lo ponen paradito hacia arriba, lo comprimen, lo traducen en el color y te lo ponen en el tiempo. ¿Estamos? Entonces tenemos en tiempo, el eje X va a ser el tiempo, y acá tenemos los hertz, o sea, qué tanta actividad eléctrica tengo de cada una de estas ondas, y en colores la potencia, o sea, cuánto de cada una de estas aporta al electroencefalograma que tiene el paciente. Donde está lo rojo, acuérdense que hay mucha actividad, o sea, acá tiene mucha actividad delta. Donde está lo azul es donde hay menos actividad, con poca actividad beta. Nuestro paciente está anestesiado. ¿Está bien? Algo para mirar en el condensado del electroencefalograma o en cada una de las ondas, o sea, tanto en el BIS como en el SEDLINE, es la actividad eléctrica independientemente del espectro, para ver y entender lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque los fármacos tienen una acción particular en cada una de estas ondas. Rápido para terapista, amplitud y frecuencia. Si las ondas son muy rápidas y cortitas, o sea, de muy rápida frecuencia y de poca amplitud, el paciente está más amplia sea, o sea, cuanta más amplitud tenga la onda y menos frecuente sea, o sea, tenemos menos cantidad de onda en segundos, bueno, más dormido o con actividad eléctrica más baja está nuestro paciente. Y vamos a tratar de identificar estas ondas y correlacionarlas con el espectro y la droga que estamos usando para definir si estamos teniendo el efecto anestésico que buscamos. Otro dato importante que te muestra el espectrograma es esto, que es el Spectral Edge Frequency, que es el CEF, que te dice el 95% de la potencia del electroencefalograma de ese paciente está por debajo de estas rayas blancas. O sea, por debajo de entre 8 y 12 de ondas alfa está el 95% de la actividad eléctrica del cerebro de este paciente. O sea, lo tenemos anestesiado. ¿Ok? Y en el SEDLINE te lo muestran así. Te muestra el PSI, la actividad del electromiograma, la suppression rate, si hay artefacto o no, que ahora lo vemos, y el CEF, o sea, este 95% de potencia del lado izquierdo y del lado derecho. Y coincide, dijimos que está acá entre 8 y 12, 8 y 15, y tiene 16 y 13 de cada lado. En el BIS, como es un solo lado, te lo condensa en la parte superior, te dice que el CEF de esta foto era de 5 Hz, o sea, esta rayita blanca tendría que estar por acá. Este es un trabajo que arrancan los anestesistas a ver cómo funciona el cerebro cuando uno los tiene despierto con los ojos cerrados. Acá induce la sedación y empieza a perder la conciencia. Acá ya está hipnótico, acá lo empiezan a recuperar y acá ya está despierto de nuevo. Esta es la actividad eléctrica del paciente, o sea, el poder, las potencias que tiene en los electroencefalogramas de 16 canales que le pusieron a este paciente. Entonces vemos cómo tiene mucha actividad en este sector y cómo se va anteriorizando la actividad eléctrica hasta generar el efecto hipnótico. Con lo cual, esta anteriorización de las ondas es lo que justifica usar el electroencefalograma en frontal y en temporal y no en otro sector. ¿Está bien? Esto es solo para explicar por qué usamos estos canales. Y acá va lo que les decía antes, cada droga tiene un patrón específico si lo usamos sola, sin otro anestésico asociado, cada una tiene un patrón específico en ese espectrograma, con lo cual podemos ir titulando hasta lograr el objetivo anestésico que tenemos. El propofol, como ven acá, vamos a ver el electro primero, tiene ondas intermedias, o sea, ondas no está ni muy despierto ni muy dormido, porque tiene esta segunda banda que ven acá. Entonces suma esta banda con esta banda y tenemos todas estas actividades. Algunas son más anchas, unas más finitas, pero son todas rápidas. En comparación al Precedex, en donde genera una sola banda en delta, bien bajita la actividad o los hertz. Entonces tiene ondas, acuérdense, más amplias y menos frecuentes. Y como tiene picos alfa, por eso ven como esas rayas, tiene en el medio algunas más rapiditas y más frecuentes. El sebo también tiene un patrón de onda con mayor actividad entre teta y delta, por eso tiene el rojito más alto que esta o esta. Y la ketamina, o sea, espera, en estos tres van a ver el psi que se correlaciona con el número que tenemos en mente. Si está anestesiado, va a estar entre 25 y 50 si es nuestro objetivo. La ketamina, en cambio, tiene una segunda banda a frecuencias más altas, con lo cual el algoritmo
No es que se confunde, pero te cuenta que tenés algunas ondas entre 20 y 30. Entonces, si estamos con esas ondas alfa eh, o delta, bueno, el paciente no va a tener un psi bajito, porque tiene actividad o potencia en frecuencias más altas, con lo cual tu psi o tu bis va a ser de un valor más alto, y eso no significa que el paciente no esté anestesiado. Esto no importa, esa base de información, cuando tenés hipnosis ligera, cada una de las drogas tiene un patrón específico y vas profundizando y se van bajando las frecuencias. O sea, cuanto más anestésico generes, sí o sí vas aplacando más la actividad eléctrica y va a tener cada vez menos hertz en donde nosotros lo monitorizamos. Otra cosa para mirar en el espectrograma es, acá está la explicación del espectro, del CEF, perdón, el 95% está de acá para abajo, del lado izquierdo, el lado derecho el 95% está de acá para abajo, esto es en espejo. Están estas rayas blancas, que es artefacto, o sea, no le damos bola, hay artefacto por el motivo que sea, acá no es confiable el registro, y ven estas rayas negras que hablan del suppression rate, o sea, de la supresión. Y tiene como característica esta parte azul, y esto es importante porque si lo que pasó es que se desconectó, esta raya azul o no anda el sensor por el motivo que sea y hay que cambiarlo, esta rayita azul no está. Si está esta raya azul, estamos más cerca de frecuencias de onda lenta, o sea, menos de 4 Hz. ¿Está bien? Ya creo que están todos mareando tratando de hacer números y calculando de todo lo que les dije, que es un caos, pero les voy a pintar un poquito de color la cosa, no es tan difícil, lo vamos a ver con algunos ejemplos y van a ver que les juro que se puede. Estos son pacientes nuestros con fotos sacadas de sus pantallas. Este es si no es el primero, es el segundo paciente que le pusimos SedLine. Y acá vemos una tendencia que tenía picos que se iba despertando, le generamos más anestesia y lo llevamos a una hipnosis más profunda por un valor por debajo, por eso está en azul, por debajo de 25. Vemos el patrón del electroencefalograma y tiene ondas de mucha amplitud y poca frecuencia, alternadas con algunas de más amplitud y de menos amplitud y más frecuencia. Esto coincide con esta parte, y acá se hacen todas más anchitas y más lentas. Coincide con que está más sedado. Si tratan de acordarse de lo que estuvimos hablando, este patrón que está todo azul y actividades más abajo es bien característico del Precedex. Era la droga que estábamos usando con nuestro paciente. Y el CEF, que es la actividad del 95%, está en frecuencias bien bajitas, entre 3,6 y 3,6 cada lado. ¿Ok? Lo queremos despertar porque está sobresedado, le hacemos la ventana de sedación y empieza a salir del plano, acá todavía está anestesia, y acá empieza a salir con un SedLine que sube a 70, ahí ya estamos por terminar, un SedLine que sube a 70 y ven que las ondas también cambiaron, están más rápidas y más frecuentes, y coincide con que empieza a tener actividades a ondas de frecuencias más altas, y el CEF subió, pasó de 3,6 a 22, 25. Estos ya son pacientes que empiezan a tener una sedación ligera o más conciencia. Este es otro paciente que lo estábamos despertando porque queríamos pensar en extubarlo, después tuvimos que hacerle un procedimiento, coinciden las ondas más lentas y más anchas, y acá lo indujimos, la inducción anestésica la hicimos con ketamina, con lo cual vemos un psi más alto porque el paciente empieza a tener, que se sigue acá, una segunda banda de actividad más alta. Entonces lo tenemos en plano, ven el electro, tiene ondas lentas y más anchas, internadas con algunas más rápidas, que son estas de la segunda banda. O sea, el paciente está con un psi que estaría alto si solo miramos el psi, pero vemos el espectro del electro y el paciente está bajo el efecto anestésico que buscamos con la droga que elegimos. A este chico le terminamos poniendo un goteo de becuronio porque estaba anestesiado, pero con respiraciones o movimientos espontáneos, y estaba con un distrés, lo teníamos que tener relajado. El electromiograma nos acompañaba, que tenía 70% actividad de electromiograma, estaba anestesiado bajo el efecto de la droga que elegimos, con lo cual le pusimos un goteo de becuronio, entendiendo que estaba con el objetivo de sedación alcanzado. Este es el paciente que ustedes nos ayudaron con el uso del Sedana. Acá estaba con Propofol, con alguna actividad de despertar, Propofol y Precedex, y le pusimos el inhalatorio que tarda 15 minutos, acá está el efecto esto de los 15 minutos, en hacer la inducción, y vemos cómo el cerebro se va lentamente anestesiando y profundizando la sedación. Esto se llama signo de la cremallera,
que viene ancho y se junta y te queda el espectro bien clarito del sebo. Y acá mantiene y sostiene el efecto del seborane. El sebo, acuérdense que tenía más actividad, o sea, mayor potencia en frecuencias menos de 10 o 15-10. Como este paciente tiene asociado Precedex, van a tener menos color rojo, porque tiene mucho efecto del Prece que también te baja esta frecuencia, entonces te baja todas, ¿ok? Pero acá vemos cómo es bien parecido, si recuerdan, al patrón del electroencefalograma del seborane, que tiene ondas más parecidas al despertar por el patrón donde tiene el efecto. Y tiene un CEF dentro del objetivo con un psi que está dentro de lo que uno busca. Y acá abajo empezamos a ver el uso del ANI, que es lo que sigue. Esto es para mostrarles lo que es supresión. Acá el paciente tiene estos eventos negros con un suppression rate del 8%, con la rayita azul abajo, o sea, el sensor es confiable. Y acá es un momento en donde nosotros, este paciente que si se acuerdan y se la juegan, está anestesiado con, los dejo pensar 3 minutos, ketamina. Y acá le desconectamos el sensor por algún motivo y ven que no está esa raya negra. O sea, acá no hay que asustarse, no es suppression rate. De hecho, el paciente acá tiene 0. Esto es efecto de que apagamos el sensor o por algún motivo no andaba y lo cambiamos. Y este es otro monitoreo que es el O3, que es la saturación venosa regional, que también lo usamos mucho nosotros por CCB. Sigo con lo último, nocicepción o dolor o analgesia en unidades críticas. El sensor que tenemos es el de ANI, que es de Máximo también, que se pone en el mismo root, que es este aparato negro que tenemos de monitor. Es analgesia nociceptive index, o sea, un índice de la analgesia nociceptiva, que es lo que hablamos al principio, el equilibrio. Lo que hace este monitoreo es medirte la variabilidad del RR, o sea, es como un electrocardiograma, mide el impacto RR con la arritmia sinusal respiratoria y la frecuencia, que tan frecuente está. Con eso te hace un tacograma, o sea, te saca las ondas, de esas ondas extrae las ondas de mayor frecuencia y eso es reflejo de la actividad parasimpática. O sea, el ANI mide la actividad parasimpática y el equilibrio que hay con la actividad simpática de nuestro sistema autónomo. Si estás con una adecuada respuesta al estrés y una adecuada analgesia, tenés un equilibrio del simpático y el parasimpático con un objetivo de un algoritmo que ellos hicieron entre 50 y 70. Si tenés mucha actividad parasimpática, podríamos asumir que no tenés dolor, o sea que tu analgesia o tu nocicepción está controlada y que no tenés ningún evento hemodinámico que justifique ponerte ni más taquicárdico ni más simpático. Entonces, podríamos asumir que podemos descender la analgesia porque estás sobreanalgesiado, si es que ese término existe. Y cuando hay mucha actividad simpática, ya sea porque hay mayor estrés quirúrgico o estrés en el motivo que sea, por ejemplo, en los pacientes yocados, tenés más actividad simpática o porque tenés dolor, tenés un valor de ANI por debajo de 50. Y ahí habrá que decidir si es hemodinámica y respuesta a un estrés y tratar lo que le esté pasando, o es presencia de nocicepción, actividad simpática, se asume como mayor dolor, tendríamos que profundizar la analgesia. Esto viene con 2 sensores, unos acá está cómo se pegan al paciente y ahora lo vemos en un ejemplo. Entonces el ANI te mide 2 valores, el ANI-I, que es el inmediato, es como a o vivo qué le está pasando, en este minuto qué le está pasando a nuestro paciente, y el ANI-M, que es el mediato de acá a los 2 minutos atrás, de dónde viene. O sea, las tendencias, como ven, yo creo que son importantes tenerlas en mente. El otro valor que te mide es la calidad. 1 te va a mostrar, o sea, es 1 y 0. Si tiene buena calidad de sensor, te va a aparecer como 1 y te va a mostrar el valor. Si no, va a aparecer como 0 y acá no te aparece nada, pero la tendencia la tenés. Y la energía es como una evaluación global del sistema nervioso autónomo. Para pacientes despiertos es entre 0,8 y 1,2. En pacientes bajo anestesia entre 0,3 y 0,5. Hay un trabajo del año pasado publicado de pacientes con COVID sépticos, en donde una energía del ANI por debajo de 0,3 se asocia a mayor mortalidad por efecto de activación simpática y que eso genera liberación de más citoquinas y los pacientes se morían más. Volvamos a analgesia, no a monitoreo de sepsis. Este trabajo lo que te demuestra en pacientes de terapia intensiva, o sea, postquirúrgicos, que serían nuestros pacientes, tiene una sensibilidad para dolor del 62%, una especificidad del 77%, y creo que lo más interesante es el valor predictivo negativo.
O sea, si el paciente tiene un ANI por arriba de 50, estamos muy seguros que dolor no tiene. Ahora, si es por debajo de 50, no podemos discriminar si es dolor o es actividad simpática por una respuesta al estrés que esté pasando el paciente. Evidencia en UTIA sobre el uso de ANI, 5 trabajos. El más interesante por lejos es este, con una N muy linda, y es los valores que les dije antes. Y este también es muy interesante, es en pacientes quemados sin RM, o sea, pacientes en espontánea despiertos, que hicieron la correlación con la referencia numérica de dolor, y el ANI servía para monitorizar y usar sedantes y analgésicos durante las curaciones. Si en adultos hay 5, en pediatría no hay nada, y nada me refiero a posquirúrgico, intraoperatorio, hay un montón de las dos poblaciones, posquirúrgicos o estancias en terapias, hay poquito de pediatría, por no decirles que no hay nada. El único trabajo es este, que en realidad lo que mide es pacientes que durmieron para hacerle una imagen versus posquirúrgicos. El uso del ANI discriminó con el FLAC, que es nuestra escala de dolor, que los pacientes con posquirúrgico, el ANI sirve para determinar dolor porque coincidió con la medición del FLAC. Pero bueno, acá hay un lindo nicho para hacer algo. Este es el paciente que le pusimos todas estas cosas que venimos hablando, tiene el SedLine acá arriba, tiene el ANI acá y acá al costadito, acá está la foto de costado, y tiene muchas otras cosas que necesitó para el posquirúrgico. Y tenemos la unidad nuestra de paciente, acá está con el TANA puesto, acá se ve, ahí está el anaconda puesto ahí, y el monitoreo, donde tenemos el de sedación y el del ANI, con la tendencia de cada uno. Y esto es muy interesante, que creo que nos sirvió mucho cuando vino de quirófano. El paciente viene de quirófano con una dosis de opioide hecha intermitente, Propofol y Precedex. Acá tenemos el impacto de esas dos drogas. Acá tenemos el ANI. El ANI nos dice que venía con el control de dolor adecuado y de repente se nos va a 30 y acá todavía no tenía opioides. Nosotros se lo ponemos. Se va Ya a terminó. cortar. ¿Querés que haga? Ah, ¿ya terminás? Ya terminó. Le Dale. ponemos un opioide y el paciente se nos va a un ANI 1 por kilo de fentanilo, se nos pasa, o sea, tenemos sobra analgesiado y el paciente está bien anestesiado, le hacemos un estímulo doloroso que fue cambiarle todas esas curaciones que estaban machadas con clorexidina, aspirarlo y qué sé yo, y el ANI bajó de 80 a 58, o sea, el estímulo doloroso lo sintió, no lo sacó de plano porque sigue anestesiado, y nosotros no tuvimos que subir opioides para hacerle nada de todos estos estudios, estos procedimientos. Bueno, entonces lo que les decía es que tenemos dos caminos, o no, nos metemos en este lío de empezar a entender que, como ven, no es tan complejo, con 2, 3 cosas lo vamos a poder usar con cierta tranquilidad, para iluminar un poquito el camino y seguir en esta línea que veníamos hablando de pacientes con una atención más centrada en evitar el sobreuso de sedantes y analgésicos que son deleterios, pensando en este paquete de medidas donde los vamos a tener más despiertos, colaborativos y con menos pics, que es lo que buscamos, o nos mantenemos en el camino fácil, usamos lo que sabemos usar a la dosis sin ver mucho y que nos siga yendo como nos va. Terminé, espero no haberlos matado.